y a partir de ahí le daba clase hasta las 9 en forma ininterrumpida. Interrumpíamos para almorzar, pero íbamos a almorzar en patota. Nunca me pagaron nada, pero me gané un montón de cosas. Me gané conocimiento, me gané amigos, gané información y especialmente gané lo que muy poca gente sabe valorar, que es el valor de las cosas, la diferencia entre que existe entre el valor de las cosas y el precio de las cosas. Las cosas que tienen precio se pueden comprar. Las cosas que tienen valor no tienen precio, no se compran. Eso es lo más importante que gané durante esa época, el valor de saber lo importante que era hablar con los chicos y darme cuenta de que los chicos no tenían la obligación de aprender, sino que yo tenía la obligación de enseñarles. Y si yo tenía la obligación de enseñarles, tenía la obligación de hacerla de manera tal que les resultara atrayente a ellos y no tenía que enojarme si dos enamorados hablaban entre ellos, secretamente creyendo de que estaban aislados y no le prestaban atención a la clase. Evidentemente, el cariño que se tenían o las cosas que se tenían que decir en ese momento eran mucho más urgentes y mucho más importantes de todo lo que yo les podía enseñar. Tenía que superar esa barrera, no retándolos, sino haciéndoles ver de que yo podía superar esa barrera. Haciendo esa introducción y dándoles el agradecimiento a todos ustedes que me prestan atención y pueden seguir esto como el cine continuado. Empieza cuando usted llegue y se termina cuando ustedes se van. Pueden cortar la comunicación cuando se les dé la gana y yo no me voy a enojar para nada, porque total no me voy a dar cuenta. Y aunque me diera cuenta en mi clase, nunca tomé asistencia y siempre estaba llena, se iba uno y venían 4. Era para divertirse. Quiero avisarles de que están hablando con un hombre que tiene 86 años. La edad tiene precio y valor únicamente en los museos. Es decir, cuanto más vieja es la pieza, mejor vale. En el mundo actual, en el mundo en que nosotros vivimos, los viejos, o como les dicen ahora en forma eufemística, los adultos mayores, en general son descartables. Lo que se olvida la gente, no me crean todo lo que les voy a decir, porque alguna de la información que yo les puedo dar a lo mejor ya ha sido superada. La mayor parte de la gente cree de que los viejos son idiotas y que no saben nada. Están confundidos, porque las células cerebrales se renuevan, especialmente las neuronas, se renuevan cada 7 años, así que les está hablando casi un chico de 7 años que tiene regrabadas algunas cosas que son las que más lo han llamado la atención. Ese ruido que se entra de una mujer que es profesora de inglés y está controlando la clase. La llamaron por teléfono. La interrumpo, Zúñez, porque tiene la pantalla enfrente, no sé si la pudo ver el texto que usted me pidió. Sí, el texto que yo le pedí es un texto de Bunge. No sé si ustedes lo alcanzan a leer todo. Mario Bunge es uno de los grandes filósofos que tuvo el mundo y que nosotros nos dimos el lujo de echarlo de Argentina. En la noche de los bastones largos. Es estúpido descartar a nuestros científicos y se fue a Canadá y se quedó en Canadá. Por esas grandes casualidades, yo siempre me consideré amigo de él hasta que tuve la suerte de tenerlo en algún momento como profesor, en que me temblaban las patitas por semejante monstruo, que se dio una barbaridad. Nos estaba dando una clase, se rió y yo le dije, usted está muy me siento como una hormiga frente a un elefante. Y me dijo, aquí ni hay elefante ni hay hormiga, pero además quiero recordarle que una hormiga se mete en la oreja de un elefante y lo vuelve loco. Y tenía razón, miren el libro lo que está haciendo, y es tan chiquito que ni lo vemos. Así que no hay ni gigantes ni pequeños, sino que somos todos iguales y todos tenemos derecho a aprender y saber. Pero esta frase de Bunge en el libro La ciencia, su método y su filosofía, yo les recomiendo que lean el libro La ciencia, su método y su filosofía. Porque en general ser un buen tecnólogo y ser un buen científico no es lo mismo. El científico es un soñador, inventa cosas, descubre cosas, sueña cosas y trata de demostrar de que son verdaderas o falsas. Generalmente no llega a demostrar que son verdaderas. Simplemente alcanza a demostrar que no son falsas del todo. El tecnólogo las prueba en la práctica. Y cuando trabaja en la tecnología, va resolviendo problemas que no alcanzó a resolver el científico
y adapta y descubre cosas nuevas y se las devuelve al científico para que las verifique. La introducción del libro dice: un mundo le es dado al hombre. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo construyendo otros universos. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo construyendo otros universos. Amasa y remodela la naturaleza sometiéndola a sus propias necesidades animales y espirituales, así como a sus sueños. Tengan en cuenta que el Homo sapiens, el ser humano, es el único animal que está distribuido en todo el planeta. Hasta en los árticos, en el Ártico y en el Antártico, vamos a encontrar seres humanos. Algunos bichos se adaptan a ciertas condiciones. El oso polar puede vivir en los polos. Las gacelas pueden vivir en el desierto, pero porque se adaptan. Pero no, llega una gacela al Polo Norte y se muere enseguida. Llega un hombre del desierto, que vive en el desierto, que no vive del desierto al polo, inmediatamente trata de averiguar a sus descendientes cómo puede hacer una vivienda con calefacción para poder sobrevivir en esas condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el cerebro. El cerebro que generalmente es bien despreciado, incluso por ustedes. Discúlpenme, hay alguno capaz que use el cerebro de vez en cuando para darse cuenta por qué no le anda el auto, por qué no le arranca, o por qué se le rompió el cambio de la bicicleta. Pero en general hay que entrenar al cerebro como se entrena para cualquier corredor. Me preguntan a veces los estudiantes qué es difícil y qué fácil. Y yo les doy el siguiente ejemplo. Supóngase, yo soy siervo de la gleba. Es decir, soy descendiente de un siervo de la gleba. Mi tatarabuelo Moisele era sirviente de la gleba del Graf Potocki o del gran duque de Potocki de Besarabia. ¿Qué tal? Un hijo de siervo hablando como si fuera un capo. Les decía de que no importa, yo era hijo del siervo ese y a los 12 años me mandaron a echar leña, cuidar los terneros y traer agua, y ahora vamos a volver al tema del agua, y darle de abastecer a la familia. Además, el trabajo fundamental, el más importante, el señor Graf o el señor Duque se sentaba a la tarde, era en otoño, frente a la chimenea que tenía que estar prendida, yo le tenía que alcanzar la copa de coñac entibiada para que pueda sentir el aroma, y la pipa con tabaco que tenía que estar humedecido a punto con manzana. Tenía una caja con manzana y tabaco y él bien apretado y yo le alcanzaba el tizón, lo prendía y me decía gracias hasta mañana. Esa noche, vaya a saber por qué razón ese día. El corazón siempre uno lo tiene a la izquierda y no responde demasiado a las razones. Y la vi a la chica de la cocinera y me entusiasmé demasiado con ella, me entusiasmé con los terneros, no me acuerdo muy bien cuál es el detalle que me distrajo. Y cuando fui a la noche, ¡ay, qué desgracia! No había tabaco. Así que junté las 3 o 4 hebras que habría y le dije al señor, le alcancé la pipa, me dijo, pero no tiene tabaco. Y le dije, mire, disculpe, me olvidé de comprar. Me dice, alcanzame el látigo ese que está colgado en la pared. Date vuelta, bajate los pantalones. Y me asentó 2 hermosos chirlos en los cachetes, por supuesto trasero, y me dijo, camine al pueblo y tráigame tabaco. El pueblo quedaba a 10 kilómetros. Me fui corriendo de rato y pando, llorando, quejándome a cada rato y maldiciéndolo millones de veces. Volví, le di la pipa con su tabaco, me dijo, date vuelta, no me dijo bajarte los pantalones, hizo sonar el látigo en el aire y dijo, para que sepa lo que te va a tocar la próxima. Cuando llegué a mi choza, mi madre, como todas las madres, sierva y todo madre al fin, se apiadaba de mí y yo lloraba porque me dolían los pies. ¡Ay, cómo me duelen los pies! ¿Qué hace una madre de un siervo? Sacrifica la poca sal, la sal valía muchísimo. No se olviden que a la palabra sal deviene la palabra salario, te pagaban con eso. La cantidad de sal que te daban para pagarte y te servía para conservar la carne y un montón de cosas. Sacrificó la poca sal que tuvo con agua tibia, me puso los pies en agua caliente. ¿Y qué puede hacer más la madre? Llorar conmigo y abrazarme. Yo me dormí llorando.
Ahora, a los 17 años, me saco un 10 en alguna materia que no me gustaba y vengo y le cuento a mi mamá le cuenta al papá que viene del trabajo, de la oficina, cansado, un sábado a la tarde. El chico se sacó un 10. No me diga, sí, ¿en qué matemática? Pero qué bárbaro. Un 10 en matemática me parece extraordinario. Entonces, cuando se levanta de la siesta, me ve lavando el auto. Y si encima lava el auto, pero qué bien que se porta hoy el nene, no hay que decirle nada. Entonces, de premio me da un billete, no vamos a decir valor porque cambian todos los días de valor, pero un billete significativo. Yo me arreglo como me arreglé para verlos a ustedes ahora. Me afeité, bueno, en realidad me afeito todos los días porque tengo que conquistar a mi mujer todos los días. Entonces, para que me vea lindo, cada día más lindo, entonces me tengo que afeitar. Pero hasta perfume me puse hoy. Bueno, se arreglaron, se requintaron todos ustedes. No sé si ustedes alcanzan a percibir el perfume que tengo, pero mi mujer que está acá al lado, sí, me dijo esta mañana que bien que olé. Entonces, se van al boliche después de la previa, entran al boliche a las 12 y la chica que más le gusta le hacen una seña y salen y empiezan a bailar. Y en realidad no son bailes, sino que son contorsiones, saltos, morisquetas, y es más de gimnasia que de bailes. Y sin parar, de tanto en tanto se acercan a la barra, le meten un poco de combustible adentro y siguen a los saltos, cuando de repente el locutor anuncia, son las 5 de la mañana y de acuerdo con la resolución ministerial, está prohibido seguir haciendo música después de las 5 de la tarde, así que se terminó el baile. Pero si recién empieza, es una barbaridad, mañana vamos a ir a vamos a hacer manifestaciones, increíble. ¿Cómo es eso, suspender? En ese momento yo, que estoy ahí cerca, me acerco y le digo, perdón, te puse un contador de kilómetros para ver cuántos kilómetros haces bailando en una noche. Y un chico que baila 5 horas hace 32 kilómetros. Pero no los hace caminando, los hace a los saltos. Y yo les pregunto, ¿cuál de ustedes fue a su casa llorando a la noche pidiendo a la mamá que le ponga agua y la sal? ¿Qué es más difícil y qué es más pesado? Lo que se hace con gusto no pesa. Y si ustedes hacen las cosas con gusto porque se enamoran o porque les gusta, todo es lindo en la vida. La vida es bella, hasta pasar hambre, porque entonces uno tiene la sensación de que tiene hambre y sabe que la próxima no tiene que pasar hambre. Vamos a hablar un poco del agua, que es para lo que le pido disculpas por esta introducción un poco larga a Emiliano. Pero bueno, forma parte de mi característica. Yo no sé si me voy a pasar, me van a avisar cuando ya no tenga tiempo. No hay problema, tiene todavía unos 27 minutos, no, unos 17 minutos hasta que se corte. A veces da un changüí, pero le sobra tiempo. No, seguramente me van a dar un changüí, los muchachos del Zoom son amigos míos. Por lo menos ya con esto somos amigos. Les decía que el agua no es esencial para la vida. El agua es la vida misma. Eso no lo digo yo, lo dice Saint-Exupéry. Algunos de ustedes ha de conocer quién es Saint-Exupéry, estoy seguro. Pero de cualquier manera las bibliotecas están llenas de libros inéditos. No porque no se publicaron, sino porque no se leyeron. La mayor parte de los libros están sin publicar, son inéditos porque no los leyeron. Y ahora que tienen la posibilidad de ver las cosas por internet o como me ven a mí, se creen que toda la ciencia está en Facebook. ¿Y qué se mandan en Facebook? 3 caritas sonrientes o un corazoncito. Y vos tenés que interpretar qué eso quiere decir. Además, cuando se saludan, las palabras que tienen cada vez son más pobres en palabras. Estaba recién buscando el nombre de una científica norteamericana que la mataron en Ruanda, que vendría a ser el ex Congo belga. Se llamaba Diane Fossey, una mujer que se dedicó a estudiar a los grandes simios y determinó que los grandes simios se comunican entre sí con exactamente 700 vocablos. De acuerdo a cómo pronuncian el vocablo y de acuerdo al gesto que hacen, puede significar te quiero mucho o puede significar te voy a matar. Los analfabetos haitianos, y Haití es el primer país que se declaró la independencia en América Latina
y en este momento es uno de los países más pobres del mundo, y era una colonia francesa, y hablan un idioma que es una mezcla de africano y de francés, y que se llama creol. Un campesino analfabeto de Haití tiene 1.200 vocablos para emplear. El español tiene 44.000 vocablos para comunicarse. La pregunta que yo les hago a ustedes, y piénsenla, no hace falta que me la contesten ahora, piénsenla para ustedes. ¿Cuántos vocablos tiene un estudiante universitario que se encuentra con un amigo y le dice, ¿qué haces, boludo? Y el otro le dice, acá estoy boludeando. Y uno no sabe muy bien qué término de medida usa, si las manos de él son chicas o los testículos del otro son demasiado grandes. ¿Y a qué se está refiriendo? Y alrededor de esa palabra hacen una discusión de media hora o de una hora. Lean. 44.000 vocablos tiene el idioma castellano. Y si no les alcanza, inventen vocablos que me digan, no, esas no son malas palabras. Seguro que no son malas palabras, no hay ninguna mala palabra. Entonces me dicen a mí los izquierdosos, no los izquierdistas, los izquierdosos. El boludo no es mala palabra es hambre. Se equivoca total y absolutamente. Hambre no es una mala palabra, es triste. Es triste dormir panza abajo y no tener que comer. Eso, pero malas palabras no existe ninguna, son todas palabras, pero cada cual en su lugar y en su momento. ¿A alguno de ustedes se le ocurriría hacer pilla ahora en el comedor de su casa? No, va al baño. Esas palabras que quieren emplear para decir tantas cosas, empleenlas donde corresponde y no le hagan caso a los tipos que hablan por televisión y por radio y que dicen que no les importa y que hablan como a ellos se les da la gana. Vamos a volver al agua. Acá mi profesora que tengo de al lado, el suplente, y que me sopla, no vaya a creer que preparé la clase sola, me la voy a agarrar yo. ¿Y el agua para cuándo? Y bueno, sí les dije que el agua es esencial para la vida. Cada uno de ustedes tiene que tener capacidad para resolver el problema del agua en cualquier lugar del mundo que se encuentre. Están en Villa María y por supuesto tienen que conocer Villa María a fondo, pero tienen que tener la capacidad de adecuar las tecnologías que ustedes van aprendiendo y crear tecnologías nuevas para situaciones total y absolutamente distintas. Yo trabajé en toda la Argentina, conozco toda la Argentina desde el Río Negro hasta Salta y desde Salta hasta Misiones, pero no la parte turística. No fui como turista para aprender. ¿Qué haces viajando? No, porque te enseña mucho el turismo. Claro, viajar en el avión, te sirven el café, entonces la conversación después entre los turistas, ¿cuáles son? En estas líneas sirven mejor. Las azafatas son más lindas. No, en el hotel donde yo estuve, en el hostel, ese bárbaro como te atienden. Aprenden una barbaridad. Aprender se aprende haciendo esfuerzo. No hay nada más fácil que pasar por la universidad. Todo lo que necesitan es un poco de paciencia y buenas asentaderas. Después pasa por la universidad con título y todo. Lo difícil es que la universidad pase por dentro de ustedes. Tragar la universidad, pero además digerirla, porque tragarla y eliminarla no sirve para nada tampoco. Esas son semillas duras, germinan después en el campo, pero no dentro de ustedes. Para saber qué pasa y conocer bien los términos. En Villa María, de acuerdo con el informe que me mandó el ingeniero Josami, tienen de promedio anual 801 milímetros. Qué buen clima, che. Llueve bastante, ¿eh? 801 milímetros. ¿Y cuál es la dispersión de la media? ¿Qué? La dispersión de la media. ¿Cuánto llueve de más y cuánto llueve de menos? Tenemos años de 1119 milímetros en el año 3. En el año... tenemos... No, perdón. El máximo fue 1970 milímetros. Déjame ver el máximo. En 1991 tuvimos 1119 milímetros de máximo. Y tuvimos de mínimo en 1970 403. En 1970 tuvimos el mínimo y tuvimos una dispersión de 470 en menos. Es decir, que a veces tenemos más lluvia, tenemos 1100 milímetros y a veces tenemos 473 milímetros. Si nosotros tuviéramos heladas, tuviéramos nieve aquí, seríamos felices.
sabríamos que en invierno no tenemos pasto. Así siempre nos tiramos el lance. Capaz que viene llovedor el año. Yo no sé a qué profundidad de napa tienen ustedes en Villa María y si las napas que tienen en Villa María son dulces o son saladas. Yo viví y me crié hasta los 19 años en una zona donde en general difícilmente encontrábamos napas dulces. En el campo de mi papá teníamos un bajo donde había napas dulces y en el año 1946, cuando mi papá fue a poblar el campo, para el Día del Perdón, él no era religioso, pero mi mamá sí, y nosotros somos de origen judío y había que ir a la sinagoga, y no había en el campo donde él estaba, se tenía que venir al pueblo, nosotros todavía estábamos en el pueblo terminando sexto grado, me mandaron a mí encargado del campo, me sentía un rey, 12 años y me daban el sueldo y me mandaban solo al campo, dormir arriba de una bajera, ¿saben lo que es una bajera? No, ¿qué van a saber? Un montón de bolsas cosidas una al lado de la otra con piolín y puestas debajo de todo para que no se eche a perder el resto del recado. Se llama bajera porque está abajo. Tiene una buena olor a sudor de caballo y generalmente está húmeda. Bueno, sobre eso dormía yo. Un poco de paja también le agregaba. Pero de cualquier manera una aventura impresionante. Pero mi papá me llamó aparte y me dijo, tened cuidado que hice un pozo para sacar agua. Lo hice de 2 metros de profundidad y ahora la napa subió y está flor de tierra. Te dejé un tacho de 50 litros para que tomes agua. Pero si querés sacar agua del pozo, no te acerques. Porque si se derrumba y te caes, te vas a morir. Porque no tenés 2 metros de altura y no sabes nadar y no va a haber nadie que te saque. Entonces, si querés sacar agua del pozo, acostate a 1 metro de distancia, agarrá una latita, hacele un gancho y con un palito metela adentro y saca agua y ahí vas a tener agua sacada fresca del pozo como si fuera agua mineral. Eso fue en el año 46, en septiembre. En marzo de 1953 yo me estaba yendo para estudiar a La Plata y mi papá me estaba dando los últimos consejos de cómo me tenía que comportar en la universidad. Y que iba para estudiar, que no me olvide de eso, que eso era lo más importante de todo. Todo el resto era secundario. Y de repente se pegó un golpe en las rodillas y dijo, uy, ¿te vas? Y sos el más liviano de la familia. Bajate a ahondar el pozo, no hay agua. El mismo pozo, 13 metros. Me bajé a soga, le di medio metro de profundidad, empezaron a fluir las napas de nuevo, probé y era dulce, y le dije, estoy cansado, sacame con caballo. Podía subir. Me senté, me até la soga en la nalga, llamó un vecinito que estaba ahí cerca y empezaron a tirar y la soga se enredó en la roldana y se quebró la cumbrera, que es el poste que atraviesa de horcón a horcón el pozo, y la roldana se enganchó y se quebró. Papá estaba agachado, la roldana y la cumbrera le golpeó en la espalda, era un hombre poderosamente fuerte, lo golpeó nomás. Yo caí 2 metros y me quedó la marca, 2 semanas después todavía tenía la marca en la nalga marcada. Así que me acuerdo muy bien, esa oscilación de las napas, cómo se produce en las distintas regiones, no la conocemos en Argentina. Recién hace 3 o 4 años el INTA empezó a poner freatímetros en algunos lugares. No sabemos cómo oscilan las napas, ni sabemos dónde se cargan ni dónde se descargan. Lo que sí sabemos es que un pozo de agua dulce, si le hacemos un pozo, lo cavamos demasiado, salinizamos el agua. En aquellos lugares donde nosotros salinizamos el agua tenemos que conservar el agua. Y en ese punto es donde yo quería hacer más hincapié que en cualquier otro. Porque nosotros somos uno de los pocos países del mundo que nos damos el lujo de tirar el agua dulce al mar. Tirar el agua dulce al mar. La vida, acabo de decirle que el agua no es esencial para la vida, es la vida misma. Cualquiera de ustedes tiene el 80% de agua, 60% de agua seguro en el cuerpo. Pero si le saco el cerebro y lo mando a una estufa para secarlo, queda reducido un 5%, el resto es agua. ¿Pueden creer que nada más que ese 5% sean las neuronas y que el resto sea agua? Bueno, esa agua dulce nosotros hacemos canales para mandarla al mar. Y nos olvidamos que estamos viviendo en una llanura. Emiliano tiene un trabajo mío que es una recopilación, básicamente,
y algunos conceptos míos de análisis y de observación, que se llama recurrencia de sequías e inundaciones en las llanuras argentinas. En el año 1870, Florentino Meguino, que no era especialista en el tema, para nada, era un arqueólogo, fue contratado por un grupo de ganaderos para que estudie el tema de la sequía y de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Y escribió un libro que por supuesto no leyó nadie, pero que valdría la pena que lo lean, lo mencionan. Cualquier tipo que quiera escribir algo sobre la lluvia y las inundaciones, menciona el libro de Florentino Meguino. Estoy seguro que no lo leyó, por lo que dice después. Porque si lo hubiera leído no diría lo que dice después y se contradice. Las sequías y las inundaciones son las dos puntas de una sola soga. En nuestra región, en toda la región pampeana, la que menos valía, recuerden que la región pampeana fue la última en ser conquistada y valió nada más que por el puerto de Buenos Aires. Ni siquiera fue fundada desde España. El pobre Mendoza, cuando vino sifilítico, se tuvo que ir muerto de hambre porque no tenía ni siquiera con qué hacer una choza en una llanura. Y el primer ganado no vino de España. El primer ganado lo trajo Hernando Arias de Saavedra, juntamente con Juan de Garay, y lo traían desde Paraguay, que tampoco venía de Paraguay, sino que venía de Brasil. Y sería bueno que conozcan buena parte de esa historia. Pero independientemente de eso, lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires tenemos inundaciones y tenemos sequías, y tenemos inundaciones en Santa Fe, y tenemos sequías, y el agua esa que tenemos de las inundaciones deberíamos de alguna manera aprovecharla, conservarla. Y nosotros a nivel predial tenemos que estar preparados para conservar agua, para sequías, para que las vacas tengan para beber. Cuando tenemos 1.000 o 5.000 o 10.000 vacas, porque no sabemos quién va a ser el cliente que nos va a llamar para consultarnos, o para quién vamos a trabajar, o puede ser un tipo de una vaca. Y también a él tenemos que enseñarle cómo hacer la represa. Generalmente la gente cree que la represa es hacer una perforación, un pozo, contratan a un empresario que tiene una máquina excavadora, le hacen una represa y medio en un bajo como para que el agua corra, y corre el agua y se llena, y entonces como corre el agua y se llena y entra directamente en la represa, generalmente las represas se enlaman. Y ustedes me preguntarán, ¿qué quiere decir enlamarse? Se juntan residuos por la erosión y van tapando la represa. Total que una represa que tiene 4 metros de profundidad a los 2 o 3 años tiene 1,5 metros, 2 metros, y el resto es barro. Entonces hay que esperar que se seque y sacar el barro. A nadie se le ocurre de que se pueda, o a algunos sí, que se pueda hacer una represa de decantación previa. Si yo hago una represa de 50 por 20 y por 2 o por 3 de profundidad, y hago una pequeña represa de decantación previa de 1 por 1 por 2 de profundidad, el agua que va entrando ahí se tiene que asentar. Y cuando vuelca a la represa general, vuelca seca, vuelca sin residuos o con mínimo de residuos. Zúñiga, lo interrumpo, sí, para avisarle, si se corta, yo le mando otro email con otro link para hacer otra charla más. ¿Le parece? Sí. Porque se va a cortar automáticamente, usted se va a dar cuenta. Bueno, cuando se corte yo me voy al otro link. Exacto, listo. Yo te dije que a mí me da cuerda y no termino. Ya lo conozco, por eso lo tenía previsto. Les avisé. No sé si se dieron cuenta que ni agua tomo, ni necesito, tengo reserva. Bueno, cuando van a hacer una represa, tienen que hacer una represa de preenlame. Una vaca por día de 400 kilos, en un día de máximo calor con 35, 38 grados de temperatura y con poca sombra, toma 40 litros de agua por día. Y yo tengo que calcular para el máximo y no para el mínimo. Así que para una vaca yo le tengo que calcular 50 litros de agua por día. Si estoy en la zona de Ceres, en la zona de Villa María, un poquito menos, tengo una evaporación diaria de prácticamente otros 50 litros. Así que se me evapora. Si yo tengo que alimentar vaca, tengo que calcular 100 litros por día. Si tengo
10 vacas, tengo 1 metro cúbico por día. Y si tengo 100 vacas, tengo 10 metros cúbicos por día. Y si tengo que preparar reserva de agua, tengo que saber que tengo que preparar reserva de agua para por lo menos, estuve viendo la estadística que tienen ustedes desde el año 39, que me mandó, creo, 37, que me mandó Emiliano hasta el 18 del siglo pasado, hasta ahora son 50 años más o menos, o un poco más, no me acuerdo bien. He visto que tienen seguido 2 meses, 3 meses sin lluvia. Pero en general se puede llegar a dar 10 meses sin lluvia. En serio se pueden dar 10 meses sin lluvia. De modo que yo en serio tengo que reservar agua para 10 meses. Entonces la cantidad de vacas que tengo es el agua que tengo que reservar. Pero tengo que saber dónde voy a hacer la represa. Porque si yo llego a tener sulfatos en el suelo y hago una perforación y suben las napas y guarda agua ahí. Cuando yo hago el pozo, las napas están a 5 metros y después me llueven 1200 milímetros en menos de un mes y me empiezan a subir las napas y no sé por qué, y sube el sulfato, se producen situaciones de anaerobiosis. Repito la palabra, anaerobiosis, falta de aire. El agua dulce es más liviana que el agua salada y flota sobre el agua dulce, y entonces crea condiciones, sobre el agua salada, crea condiciones abajo de falta de oxígeno. Las bacterias anaeróbicas, que no necesitan oxígeno, lo obtienen por sus propios medios, y no del aire, y que están en el agua con sulfatos, hacen anhidrido sulfuroso, y el anhidrido sulfuroso produce un olor muy parecido al del huevo podrido. Ni los pajaritos lo toman. Así que la represa está totalmente... Yo conocí estancias con 20 represas donde las vacas se morían de sed. No había agua. En ese caso, yo tengo que hacer una represa levantada. Yo, para cobrarle al pobre tipo que tenía las 20 represas, que tenía una yarará en el bolsillo y no podía sacar la chiquera nunca, y me pagaba tarde y nunca, y entonces decidí desquitarme y cortar de una vez con él. Entonces cuando me dijo, ¿y yo qué hago ahora? Y va a tener que hacer represa colgada. ¿Cómo colgada? ¿De dónde la había colgada? ¿El cielo? Me decía. ¿Me está hablando de los jardines colgantes de Babilonia? Y yo le decía represa colgada y ahí lo dejé colgado sin decirle de qué era. No, la represa colgada es una represa sobre el terreno. Amontono 1 metro de tierra del diámetro o del largo de la represa que quiero hacer y levanto una pared alrededor. Puedo levantar alrededor de eso una pared de distinta manera. Un tanque australiano es el que se hacía con chapas de zinc y se siguen vendiendo y no son demasiado caras. Lo puedo hacer con tierra. De cualquier manera, el tanque australiano lo tengo que reforzar desde afuera con tierra para que no se rompan por la presión del agua las chapas. Así que movimiento de tierra tengo que hacer igual, tengo que hacer el cálculo. Puedo poner un alambre tejido y sobre el alambre tejido ponerle una membrana impermeable, que es cara. Puedo poner un nylon negro común y después echar tierra en contra del nylon y apretar eso con tierra. Y puedo hacerlo de 1000 formas distintas y de la forma que a ustedes se les ocurra. Es cuestión de imaginación. Un amigo mío en Estados Unidos hizo un tricky tank. Tricky tank quiere decir un tanque ingenioso. Un tanque ingenioso significa que él hizo un tanque con capacidad para darle de tomar a sus 400 vacas en el desierto de Arizona, en el desierto de Texas estaba. En el desierto de Texas, donde llueve 300, 400 milímetros, no me acuerdo cuál era el diámetro, y lo cubrió con un techo. Y el agua que llovía caía dentro del tanque, no se evaporaba y tenía el agua adentro. Y desde ahí mandaba el agua a los bebederos para que los animales vayan tomando. Entonces, en vez de tener que guardar el doble por la evaporación, no guardaba nada la evaporación. En aquel tiempo él utilizaba chapas de carbón embreado. Yo ahora puedo hacer un techo de cualquier plástico, el más barato de todo, pero que resista a los rayos ultravioletas, porque si no se rompen, se destruyen los rayos ultravioletas y no me dura más que 1 año o 2 años. Pero hay en el mercado. Es cuestión que los busquen, que entren en internet y pongan membranas impermeables, film de polietileno con tratamiento
contra rayos ultravioletas y van a encontrar toda la información que necesitan, inclusive los precios, y los cálculos los tendrán que hacer ustedes de acuerdo a sus propias necesidades. Existe una forma biológica de conservar agua. Antes de dar la charla, hace 2 o 3 días, le escribí a un amigo mío que estuvo aquí en Argentina, un queridísimo amigo mío, el mejor especialista de tuna del mundo. El hombre que sabe lo que nadie sabe de cultivo y de mejoramiento de tuna sin espinas. Yo no sé si ustedes la conocen a la tuna sin espinas, Opuntia inermis. Las espinas esas largas que tienen las cactáceas, en realidad son hojas transformadas para resistir la sequía. Lo verde que ven ustedes y que la gente le llama hojas o paletas son cladodios y son tallos transformados con clorofila para poder hacer la fotosíntesis. Hay una especie que no tiene espinas en los cladodios. Los cladodios son prácticamente sin espinas. Y la ventaja que tiene es que produce un fruto que es muy comestible, pero tiene 2 inconvenientes que son sumamente importantes. Uno, no alcanzo a leer lo que me decís, pero me parece que se me está yendo el tiempo. Terminó. Bueno, ahora vuelvo enseguida, no se asusten. Ah, aparece una foto de tuna, ahí la tenés. Mirá la cantidad de tuna, ahí la tenés la tuna sin espina. Y el fruto tiene unas pequeñas espinitas que tienen la forma de un anzuelo. Cuando penetran adentro de la piel es muy difícil sacarlas. Son muy finitas, se conocen en Santiago del Estero con el nombre de janas. Hay que sacar las janas. Del fruto se sacan un montón de cosas, pero los cladodios tienen el 80% de agua. Si se plantan aquí en Villa Trinidad, en la provincia de Santa Fe, en el norte de la provincia de Santa Fe, yo conozco un productor que tiene 7.000 metros cuadrados plantado con tuna sin espina. Al tercer año él sacaba 25.000 kilos de fruto de ese pedacito y vendía las tunas, las trataba especialmente. El INTA del Chaco ha desarrollado una máquina para sacarle las ganas a las tunas sin espinas sin que la gente se espine o tenga que usar guantes o que le penetren en la nariz la cana y lo lastime. El fruto, se pueden desarrollar 1000 productos a partir del fruto, desde la ropa hasta una bebida alcohólica. Los cladodios que tienen el 80% de agua pueden llegar a suplir el 50-60% de necesidades de agua del vacuno. Es decir, una vaca que se come 30 o 40 kilos de cladodio necesita la mitad de agua. El cladodio en sí no es muy nutritivo, pero produce una barbaridad. Todos los años, cuando se siembra en 4,5 por 4,5, es decir, 4,5 entre plantas y 4,5 entre hileras para tener la hilera para sembrar otra cosa, se puede, nada más que la poda anual le aporta algo así parecido a 20-25 toneladas de cladodios por hectárea. Lo cual significa que aquí, si yo lo llevo a podar, tengo casi 8 por 5, 20.000 litros de agua por hectárea. 20.000 litros de agua no es poquito, es una barbaridad de cantidad de agua. ¿Usted conoce, Zunia, algún sistema que haya aplicado esto? ¿Que le usen para tomar agua? En Santiago del Estero, exacto, sí. En Santiago del Estero, cuando los campos eran abiertos y la hacienda no se criaba, sino que se cazaba, y no estoy hablando de hace 2000 años, apenas hace 30 años atrás, todavía no había alambrado, no estaba ni la soja, no se había difundido, la gente no criaba vaca, no estaba el gato en pánico. Cuando uno quería pillar las vacas, yo le preguntaba a la gente que andaba con él trabajando, ¿cómo hacen para juntar las vacas? No, las pillamos cuando viene la seca. ¿Y cómo las pillan? Y le hacemos el corral de rama, tenemos el tanque de agua ahí adentro y le hacemos una subida. Entonces la vaca sube y salta 1 metro, pero después para salir no se puede levantar para saltar el metro. Entonces quedan prisioneras.
Algunas de las vacas aprenden de que eso es una trampa para agarrarla y nunca se las agarra. Se conoce con el nombre de vaca quimilera. El Opuntia quimilo es muy parecido al Opuntia inermis, nada más que tiene unas espinas así de grandes. Y las vacas aprenden a comer el Opuntia quimilo sin que les lastime la panza. Y yo he abierto vacas para verles el mondongo y he visto las cicatrices de las espinas. Y las digieren y no toman agua durante todo el invierno y parte del verano hasta que llueve y no van a tomar agua del corral para que no las pille el dueño. Esas son las vacas quimileras. Viven nada más que del quimil, que es pariente del Opuntia quimil, del Opuntia inermis. Tiene la misma cantidad de agua, tiene menos cladodios, tiene los cladodios más chicos y rinde menos. Pero en Santiago del Estero eso estaba lleno por todos lados, especialmente en la zona de Quimilí, que por eso se llama Quimilí, por el Opuntia quimilo, y que ahora es una zona sojera. Entonces, tener eso para suplemento de agua es sumamente importante. Mi amigo Peter Felker me acaba de escribir y me dice, me alegro mucho de que le des una clase a los chicos, no sé por qué se alegrará, seguro porque él no la va a escuchar. Pero yo tengo mis trampas, le voy a mandar la grabación para que exacto, aprenda. Estamos grabándolo, yo después se la paso. Se la voy a mandar y en castellano, y él castellano conoce más o menos como yo turco, así que no me importa, se lo mando igual. Y respecto a la calidad de agua, ¿en zonas con mala calidad de agua para consumo tiene algún efecto diferencial en la calidad del agua que se obtiene del tejido de estas especies? Ah, eso quería preguntar. El tejido de esa especie es agua pura. Cuando vos se la das de comer a las vacas, el resto lo desecha. El resto que puede tener es muy poco de materia seca, algo de nitratos, que aumenta enormemente si vos fertilizás. Y eso es lo que me escribe Peter Felker. Si vos le pones 100 kilos de nitrógeno por hectárea, seguro que sacás 100.000 kilos de cladodios o 25.000 kilos de... Pero podés no poner 100 kilos por hectárea si vos vas fertilizando planta por planta. Por otra parte, la Opuntia es una planta que resiste la sequía. No se muere cuando está seco, cuando no llueve. Puede aguantar hasta 2 años sin lluvia. Lo que seguramente es que no rinde. Entonces hay que hacerle riego complementario. Hay que regarla a las plantas. Y el riego complementario no es únicamente el riego. Es interesante si eso... Sí, te escucho. Lo que le digo que es interesante si eso permite obtener agua en zonas donde a lo mejor el agua es una limitante para la producción animal. Digamos, en sistemas de cría, el agua es la menos, los requisitos son los menores en cuanto a calidad, pero para invernada y para tambo, por ejemplo, se requiere agua de calidad. Por eso acá tenemos problemas, acá en Villa María, por ejemplo, tenemos problemas de dureza del agua, por eso es interesante. Y la dureza del agua seguramente que tiene carbonato, y entonces... sí, también arsénico. Si tienen arsénico, tienen que ponerse en contacto con la Facultad de Museo de La Plata, que han desarrollado una tecnología muy sencilla, yo no la conozco en este momento, o googleenla, la van a encontrar en Google. Cómo eliminar el arsénico del agua, Universidad Nacional de La Plata. Es un trabajo reciente, de hace 3 años. Bien, buenísimo, gracias. Que es buenísimo. Sí, yo di algunas charlas y tuve contacto, lamentablemente, con gente que murió por intoxicarse con arsénico, porque para colmo el arsénico no tiene gusto. Claro. Y la gente tomaba el agua esa, y una maestra que había ido al lugar, los lugareños, tomaban el agua esa en extremis mortis, y muchos de ellos tenían los nudillos engrosados, los tobillos engrosados, que es el primer síntoma de intoxicación arsenical. Pero a esta pobre chica le había destruido el hígado. Nadie le había advertido, una chica de 22 años. Murió lamentablemente en Buenos Aires, la llevaron a Buenos Aires y como no llegó el trasplante, la única solución era el trasplante. Pero tenemos arsénico no solamente en Villa María, en distintos lugares hay arsénico del país. El noreste de la provincia de Santa Fe está llena de arsénico. Sí, es un problema, además de que el agua suele ser muy dura, acá mucha cantidad de carbonato tenemos el problema del arsénico también. Si tienen el problema de arsénico con los 800 milímetros de lluvia no tendrían que tener problemas, tendrían que acumular agua. Bien. Y no se asusten por el costo, planteen el costo
hay algo que tienen que entender. Nosotros, en tanto asesores, asesoramos productores. Una cosa es investigar y otra cosa es asesorar. Primero que nada, tenemos que querer a la gente que asesoramos. Para que todo lo que el tipo haga sea lindo y nos guste. Y sabemos darle una interpretación. ¿Qué significa eso? Vamos a ir al amor extremo, el amor de una madre. Nosotros vivimos en una sociedad cacofóbica. Desde chiquitito nos enseñan, no toques nene caca, excremento, sucio, asqueroso. Un chico de 6 meses, 3 días sin ir del cuerpo. La mamá va a verlo al médico y dice, doctor, estoy muy preocupada, el chico no me va del cuerpo. Está constipado, señora, no es nada, vamos a ver con estas gotitas si la mejoramos. Pero si no tiene mal olor, quiere decir que no hay infección. Si tiene un olor que fuera lo normal, como si el olor de la caca alguna vez fuera agradable, quiere decir que tiene una infección seria intestinal. Pero si no, es nada más que una pequeña constipación y se le va a pasar. Entonces la mamá le da la gota y cuando va a la hora de la siesta y el chico empieza a llorar, lo desviste al chico y empieza el grito, vení, mirá qué linda caquita que hizo el nene, qué bien que huele. Eso es amor. Si me la mostraran a mí, ¿qué hago? Me da ganas de vomitar. Pero a la mamá le encanta. ¿Por qué? Porque lo ama al chico. Primero que nada, quieran a quien van a asesorar. Si van a asesorar a alguien a quien no quieren, mejor no le diga nada, porque cualquier cosa que le diga no sirve. Es un bruto, no hace caso. ¿Cómo que no hace caso? La obligación es tuya que te haga caso, no es la de él de hacerte caso. Vos tenés que convencerlo. Zúñiga, Entonces, sí. retomando el tema en cuanto a cosecha de agua, bueno, es muy interesante la propuesta que hizo como un sistema no convencional, digamos, no es algo que esté las tecnologías o los sistemas o las tecnologías de proceso que uno conozca, pero eso permitiría en zonas donde el agua es una limitante de la producción ganadera, por ejemplo. Sí. Respecto a lo que es almacenar agua, que sería otra tecnología que usted ha mencionado muchas veces, sistemas de cosecha de agua. Bueno, mencionó hoy sí lo que son tanques australianos, pero en lo que respecta a cosecha de agua en tierra directamente. La cosecha de agua en tierra tiene alguna limitante. Primero que nada, si la napa freática sube y sube con agua salada, no sirve porque te vuelca el agua dulce para afuera, aunque no tenga sulfatos. Entonces tenés que averiguar si la napa de agua sube o no sube en la región para saber hasta qué profundidad podés hacer. De nada te sirve hacer una represa de 4 metros de profundidad si la napa freática te va a subir alguna vez a 2 metros. Y cualquier hombre viejo de la zona sabe si la napa freática sube o no sube porque alguna vez plantó un poste. Entonces, primero que nada, averiguar en la zona cómo se maneja la napa freática. Si la napa freática sube, está frititi. Segundo que tenés que tener en cuenta cuando sea una represa es la filtración. Si el suelo filtra o no filtra. Porque la base del suelo la podés compactar en la tierra colorada y con pisada de caballo, que es mucho mejor compactarla con pisada de caballo que con tractor, porque por unidad de superficie pesa más el caballo que la rueda del tractor. Así que eso usted no recomienda hacerlo si hay subida de napa, digamos, Si hay subida de napa no puede hacer disminuir represa subterránea, tiene que hacer no puede hacer la nada. represa arriba. O el tanque Claro, australiano, un la tanque. represa arriba. Y si no querés hacer un techo para juntar el agua, tenés que hacer una pequeña represa de decantación, una bomba, y cuando llueve darle un buen impermeable al hombre para que no se moje, y hacer funcionar la bomba y bombear el tanque y llenar el tanque. Claro. Y
Si no, tenés el viento que te evapora mucho más que el sol. Y segundo, alrededor de la represa ir plantando árboles o cualquier otra vegetación, caña de Castilla o caña de tacuara, que son de crecimiento rápido, para que paren los vientos y eviten la evaporación de la represa. No te la van a frenar del todo, pero te van a quitar bastante la evaporación. Las represas, construir represas, hay una enorme cantidad de información en INTA. Si después yo te puedo pasar información y vos se la pasás a los chicos, la bibliografía de cómo construir represas, algunas más complicadas, otras menos complicadas. Hay un especialista en agua de lluvia en el INTA de Pergamino, que es el hidrólogo, el ingeniero Nikich, Bazán Nikich, que ha escrito bastante sobre el tema y ha hecho cosas maravillosas en Santiago del Estero cuando trabajaba allá y ahora trabaja en Reconquista. Se puede retroalimentar la napa. Cuando la napa está muy bajo, hay gente que hace correderas de agua y manda el agua de lluvia al subsuelo. Entonces no tiene problema de evaporación. Sube la napa, no importa, siempre sube agua dulce. Y va subiendo los caños para no chupar desde abajo. De cualquier manera, ningún molino puede chupar de más de 7 metros si no le mandás el cilindro abajo. Por la ley de Torricelli. Se corta la columna. Claro. Y si querés meter una bomba, tenés que tener una bomba eléctrica, porque es la única que puede tener un bombeador sumergible a profundidad. Pero bueno, todo eso está escrito, está en la bibliografía y está resuelto. No es un problema a resolver. Es un problema que ya está resuelto. Por otra parte, a nivel individual, en este momento, por nanotecnología, se puede filtrar el agua, inclusive el arsénico, y aquí en Argentina tenemos gente que se está fabricando máquinas de nanotecnología para llevarla arriba del camión o arriba del tractor con un acoplado o arriba de un carro y llegar al lugar donde hay agua salada y filtrarla y mandarla para que los animales la tomen. Ni hablar a nivel familiar. Te venden pequeños equipos, el invento es israelí y están haciendo en este momento una mega planta para filtrar el agua del mar en California, que va a filtrar 500.000 litros de agua ahora para abastecer toda la región con agua de mar. Ahí no tienen problema porque el sobrante, el problema de eso, de la ósmosis inversa con nanotecnología, la ósmosis inversa común no se debe utilizar ya porque es mucho el desperdicio y mucho el esfuerzo. Y no les voy a explicar ahora lo que es la ósmosis inversa, pero lo pueden ver en internet enseguida, y por qué funciona la ósmosis inversa, y qué es la nanotecnología. Y hay fábricas de nanotecnología en Argentina, inclusive aquí en Santa Fe, y no voy a dar el nombre de la empresa para no hacer publicidad, pero en la provincia de Santa Fe, busquen filtrado por nanotecnología y van a encontrar fábricas que están haciendo el equipo completo y los van a asesorar muy bien en el tema de nanotecnología para producir agua potable para el ganado o potable para el ser humano de acuerdo a la cantidad de sales. La persona que me preguntó recién por las aguas duras, si no son muy carbonatadas, se conocen como aguas engordadoras si no tienen arsénico. Con muy poco carbonato, y eso uno lo puede saber por el análisis, o simplemente mirando el caño del molino, si el caño del molino no se le formó carbonato de calcio muy seguido, es muy bueno para las vacas. Sí, no es visto como algo adverso para el consumo animal, sí por ahí para el consumo humano, pero no, para el consumo animal no es... Para el consumo animal no, inclusive si no es mucho el carbonato, le hace bien, se conoce como agua engordadora. En el campo mío, que conocés allí uno de los campos, en la Bataraza vieja, tengo un molino que tiene menos carbonato que el otro, pero tienen carbonato las dos. La que tiene menos carbonato, mi peón me decía, vamos a echarlo al potero donde está este molino para que engorde más rápido a la vaca. Esta agua es engordadora, es más engordadora que la otra. Es decir, cualquier hombre de campo lo sabe, eso sí es observador. El hecho de que el hombre de campo es observador, no todos, pero algunos hay observadores. Y se puede aprender y se debe aprender de los analfabetos.
si uno camina por la vida, es lo mismo que en la universidad. Es muy fácil caminar por la vida y muy difícil que la vida pase por dentro tuyo. Y que pase la vida por dentro tuyo significa que tenés que aprender constante y permanentemente de todos. Yo aprendí a espantar murciélagos de un analfabeto. Y casi me mato queriendo matar murciélagos con bromuro de metilo. Que eso es lo que decían los libros. Y no es cuento, ¿eh? Y no tengo ninguna vergüenza de decirlo, y lo menciono a don Nicola, ni sé el apellido de él, que era sereno de acá, de una confesión árabe, y a quien yo había, en la calle de Mendoza, pasaba todos los días, bueno, un día le pregunté cómo se llamaba, me dijo Nicola, pasó a ser don Nicola. Bueno, había sido peón de campo, y un día ya le decía estar a servir, porque te arreglaba una canilla y empezaba a salir agua del gas, qué sé yo, cualquier cosa. Sobraban piezas. Zúñiga, me parece que usted tiene razón que dijo que era amigo de Zoom, porque la verdad que no lo han interrumpido y ya vamos más de 45, 50 minutos, así aprovechemos. Por lo visto, yo lo que quiero aprovechar es para agradecerle a usted, sigamos hasta que nos permita un poco más la charla, pero si se llega a cortar, creo que ha sido muy interesante lo que nos ha podido transmitir, y desde ya, bueno, lo seguimos escuchando, pero para decirle que la verdad, por supuesto, tiene buenos contactos en Zoom. Le pueden pedir a Emiliano mi dirección, mi teléfono, se lo repito, Mendoza 1819, el séptimo A, encontrándome yo y tocando timbre, siempre van a encontrar un poco de agua caliente, tráiganse un poco de hierba. Cuando pase la pandemia. Yo soy un cebador de mate que tengo documentos. No se puede por la pandemia de pasar algún día. Pero yo soy un cebador de mate que tengo experiencia probada y certificada de casi más de 70 años de cebar mate. Quiero saber quién tiene, y además, les puedo contar historias de mate que sin fin. Porque el mate sirve para eso. Primero que nada, para cementar una amistad. Y segundo, nada mejor que charlar a la par de un remanso espumoso de un mate. Me dijo uno mucho mejor al lado de una cerveza espumosa. Después terminas hablando pavada. Con mate lo único que te hace es ir al baño. Yo recuerdo, yo a usted lo conozco de que usted tenía 14 años, me dijo en ese entonces, no sé si se acuerda. Sí, ahora tengo 14 años nada más, porque después de todas las matemáticas es un juego y es pura abstracción. ¿A quién se le ocurre el 8? Es feo, panzón, no se puede parar. El 6 ni cabeza tiene. ¿Para qué lo querés? En cambio, lo sumo los dos, tengo 14, 3 patas me faltaría. Cuando yo lo conocí tenía 77 y decía lo mismo, ¿se acuerda? Así que, y de paso soy el menor de la familia, me hago mimar por los nietos. Cuando no hago algo bien, le digo a mi señora, ¿qué querés? ¿Qué puede esperar de un chico? Tantos años que lo tenés, no lo pudiste educar, ahora lo querés acomodar. Así que así vamos. Como para que tengan una idea de la importancia que le doy la edad, y con eso terminamos entonces, y queda abierta la consulta individual o colectiva para cuando se les dé la gana, me avisan, prendé, hacé clic y nos vemos, porque yo esto no lo sé prender, salvo que me digan cuál es el sitio para hacer el clic. Estoy dispuesto a cualquier pregunta sobre cualquier cosa. Total, lo que no sé, les digo no sé. No saber no es delito, la ignorancia no es delito es no reconocer. Así que yo no estoy, está tomando mate, el yo sí. Tengo y el que tome la comida tiene un sapo en la barriga, así que bueno, no importa, capaz que le da el mate a la mujer. Este mate lo conseguí gracias a usted, me lo dieron la Alianza de Pastizal en el año 2011 en el viaje que pude hacer en su nombre. ¿Qué tal Codrevirri? Bueno, me mandó porque le mandé un trabajo, lo mandé a Emiliano, yo no pude viajar, me habían invitado a una charla en Brasil, y lo mandé a Emiliano para que me reemplace y perdí un trabajo, y empecé el trabajo con un poema, como de costumbre, porque los poemas están los poemas. Para que más o menos me ubiquen. Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Eso dice Martín Fierro, que les recomiendo que lo lean y lo aprendan. Traten de entender un poco qué es lo que quiere decir. Y si no, lean Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, de Ezequiel Martínez Estrada, donde le dan una explicación más o menos sensata. Las dos cosas están inéditas, bastante inéditas, nos nombran con frecuencia,
pero muy pocos lo han leído. Segundo, me revisa mi médico cuando tenía 84 años y me dice, lo encuentro bastante bien para la edad que tiene, ingeniero. Tengo un marcapasos, tengo una polineuritis periférica sensible y criptogénica, que quiere decir no sé qué tiene, pero ¿cómo van a decir si son aprendices brujos? Tienen que decir la palabra complicada, como algunos ingenieros que emplean palabras complicadas para decir cosas simples. Por ejemplo, te dicen, y deforman las palabras que da miedo, ya de paso se la cuento. Tengo una pradera consociada. ¿Cómo consociada? ¿Qué hiciste? ¿Alfalfa sola? No, alfalfa, festuca, trébol. Eso es asociada, mijo. Consocié es en inglés. Y consociada, los gringos no saben qué quiere decir. Entonces siembran una pradera consociada. Y cuando quieren decir que el herbicida se traslada, dice, es un herbicida que se trasloca. No, no es loco. Eso es translocation, del inglés. Dígalo sencillo, si no sabe, no sabe. Nadie se pone galones y hablar es difícil. Hablen sencillo. Entonces, cuando el médico me dijo, a mí tiene polineuritis periférica sensible criptogénica, como es amigo mío, le dije, pará, es como eso me dijeras que no sabes qué tengo. ¿Por qué me decís eso? ¿Querés que te lo explique? Bueno, cripto quiere decir cerrado, génico es origen, es decir, de origen cerrado. Si es de origen cerrado, no sabe de dónde viene, y si no sabe de dónde viene, no sabe qué tengo. Primer punto. Segundo punto. Empecemos por el principio. Poli es muchos nervios, itis e inflamación. Inflamación de muchos nervios. Periférico quiere decir que es en la periferia. No es en la parte motora, la parte sensible y la parte de afuera. Y sensible quiere decir que tengo sensibilidad. Es lo mismo que yo hubiera entrado renegando a tu consultorio, me mandaras a hacer una radiografía y después de estudiar la radiografía y la ecografía y no sé qué otras cosas más, la miraras y me dirías, te duele la rodilla. Eso ya lo sé, querido. ¿Cómo lo curo? Me dijo, con vos no se puede trabajar y esto no tiene cura. Lo único que va avanzando lentamente. Bueno, no te calentes porque yo no tengo puro. La segunda, me dice, con 84 años la lleva bastante bien. Dije, teniendo en cuenta, mi estimado doctor, que hasta el presente a mi osamenta no la cuidé demasiado, y si ustedes no saben lo que es osamenta, más vale que la busquen en el diccionario, es el resto de un animal muerto en el campo, y cuando uno se refiere a su propio cuerpo, se refiere a su osamenta en forma jocosa, pero teniendo en cuenta que mi osamenta no la cuidé demasiado en estos 84 años, ahora que la empecé a cuidar, la posibilidad de vivir otros 84 años es casi asegurada. Me miró y me dijo, me gustaría ser su médico de esa edad. Entonces lo miré fijamente y le dije, doctor, si se cuida un poco, en una de esas llega. Así que con eso, y un saludo cordial, y muchas gracias por haber tenido la paciencia de haberme escuchado. Y si alguno que se fue, que se joda, y después les cuentan ustedes, no saben la que se perdieron, y no le digan nada hasta que no se pongan a llorar. No, le digo que bastante alta se mantiene la cantidad de participantes, así que tuvo un nivel de permanencia aceptable respecto a los que iniciaron. Así que yo aprovecho. Y bueno, ahí Fernando, el otro muchacho es Fernando Forgioni, que también colabora en la cátedra de climatología. No sé, Fer, si vos tenés algo para agregar. Agradecerle también, Israel, por la charla, muy interesante. Interesante ver otras perspectivas, porque, bueno... a Fernando Forgioni le tiro la última. Esa es para que investigue y para que trabaje, ya que te gusta la climatología. ¿Quién descubrió el riego por goteo? Lo voy. Los israelíes, no, están equivocados. El riego por goteo lo utilizaban los incas y los mayas cuando llegaron los españoles. Fabricaban vasijas que el fondo era semipermeable y lo ponían contra la planta, lo llenaban de agua y entonces en vez de estar regando la planta todos los días, la regaban de vez en cuando. Esa misma técnica utilizaron los árabes cuando los echaron a los moros de España, allá por el año 1492, y se quedaron en Sicilia y lo utilizaban en Sicilia, a ese riego por goteo. Pero como lo habían inventado los indios, no servía para nada y nadie se lo explicó. Hasta que un estudiante, que no era agrónomo, sino que estudiaba fotografía y trabajaba en California y era de origen judío, se fue a trabajar a Israel
y como se tenía que lavar las manos porque las manos se le manchaban, ¿viste lo que le pasaba a los tipos que trabajaban con las fotos que se les ponían los dedos negros siempre? Se fue a lavar las manos y observó que cuando la canilla no cerraba bien, esa planta crecía más que la canilla donde él cerraba la canilla bien. Dijo, esta planta le gotea y descubrí el riego por goteo. Tenés que descubrir el riego por goteo para pequeños productores y que gotee únicamente cuando necesita. Porque una de las cosas que yo no dije y que vale la pena que la tengan en cuenta, que en una sequía de 400 milímetros viene precedida de una sequía de 600 y viene seguida de una sequía de 500. Entonces son 3 años seguidos de sequía. Y cuando llueve 1100 milímetros y no tengo que regar y hago un riego una semana antes, tengo que descubrir un sistema de riego por goteo que no sea tan complicado, que sea barato, que lo pueda manejar, que tenga predicción de tiempo de lluvia con 1 o 2 semanas, que pueda hacer regar cuando necesito el riego suplementario para que la tuna, en vez de darme 50.000 kilos de cladodio, me dé 100.000 kilos de cladodio. Y con eso y un bizcocho, hasta la próxima. Que se divierta. Muchas gracias, Israel, por el tiempo y por esto que hace hincapié usted de ingeniárselas como el ingeniero. Que se divirtió fui yo, que se van a divertir ustedes. No, yo también lo pasé, bomba. Chao, le agradezco y bueno, cuando ni bien pueda grabar el video se lo transmito. Acá me amenazan que por haberme portado mal me van a hacer lavar los platos. ¿Te parece, vos? Ah, sonaste. Bueno, Israel, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante todo. Seguimos en contacto. Si quieren venir a lavar los platos, pueden venir, ¿eh? Chao. Chao. Hasta luego.